bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Agradecemos al Señor esta hermosa bendición y este privilegio que nos concede de llegar ante la consideración de todos ustedes, nuestros hermanos y hermanas que siempre nos han seguido con su programa como Voz de Trompeta. Como le habíamos dicho en mensaje que dejáramos verla en nuestra página, aquí en Facebook les habíamos anticipado que hoy lunes en este horario de 6:30 a 7:30 estaríamos en vivo a través de Facebook Live. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos puedan estar sintonizando en esta noche o luego en la retransmisión cuando usted pueda observarnos ya en edición grabada. Les invito para que desde ya vaya dejando su petición ahí en el chat. Vamos a estar orando al final por su necesidad. Vamos a estar presentándole delante de la presencia del Señor para que Dios se glorifique en su necesidad. Así que siéntase en libertad de escribirnos para orar a Dios por su necesidad. Como siempre, saludo para mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet y mi amada madre Magdalena Concepción allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y como siempre saludo con mucho cariño a los pastores, evangelistas, siervos, siervas del Señor que siempre nos han seguido con nuestro programa. Aquí estamos nuevamente surcando los aires de Facebook a través de la plataforma de nuestro ministerio, nuestro fanpage, Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta. También enlazándonos con el fanpage del Ministerio de Intercesión Profética a las Naciones, también en nuestra página oficial de Evangelista José Santiago y por todos los grupos donde tenemos el privilegio de poder compartir esta programación. Le invito para que comparta este video con otros y que de la misma manera que usted está siendo bendecido en esta noche, ellos también puedan ser bendecidos a la gloria de Cristo Jesús. Bueno, y como lo prometido es deuda, les habíamos indicado a nuestra amada audiencia que íbamos a estar saliendo nuevamente, ¿verdad?, con la palabra del Señor aquí a través de Facebook Live. Tenemos un tema poderoso que hemos de trabajar en mensajes en serie titulado El movimiento profético en la iglesia. El movimiento profético en la iglesia, y queremos entrar de lleno porque tenemos mucho material para impartirle al pueblo del Señor y con un solo propósito, amados: desintoxicar un mal que ha hecho un daño tan tremendo desde los tiempos de Jesús, y es la religiosidad. Con este tema vamos a la desintoxicación de la religiosidad. Tristemente, tengo que decir en esta noche o en este momento que usted nos pueda estar sintonizando, que la religiosidad es un mal que aqueja de una manera muy triste, muy desafortunada a un sector del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque un sector del pueblo lamentablemente se ha convertido en lo que en Puerto Rico llamamos repeticiones como el papagayo. Hay alguien que coge un texto, lo saca de contexto, forma un pretexto y hay gente que comienzan a repetir lamentablemente lo que escuchan y no lo que leen de las Sagradas Escrituras. Y cuando alguien coge un texto, lo saca de contexto, forma un pretexto. Triste y lamentablemente, hermano, hay una intoxicación religiosa a nivel mundial con la que Cristo tuvo que trabajar y se le hizo difícil trabajar, pero nosotros que hemos sido llamados y comisionados por Él, vamos a trabajar también con ella. Es la religiosidad. Usted sabe que en el tiempo de Cristo Jesús estaban los fariseos, los escribas, los grandes religiosos de aquel entonces, trabajando en contra de todo lo que Cristo Jesús enseñaba. Si Cristo Jesús doctrinaba del punto que fuera, siempre le llevaban la contraria. Entonces, no se sienta mal de usted entender y saber que en este tiempo el movimiento de la intoxicación religiosa está
operando dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero para eso estamos aquí en esta noche. Para eso estamos saliendo a través de las redes una vez más. Luego de un receso largo de nuestros programas, y aunque hemos transmitido programas pregrabados, estamos en vivo para traerle esta tremenda bendición para que usted sea desintoxicado de toda religiosidad. Dios no necesita que la iglesia sea religiosa. Dios necesita que la iglesia sea cristocéntrica, que la iglesia sea una iglesia de avance, una iglesia de empoderamiento, una iglesia que pueda trabajar a favor de la obra del Señor Jesucristo. Y yo quiero comenzar desde ya, porque tengo mucho material en esta mesa de trabajo y quiero ir impartiéndole al pueblo. Mire, Efesios capítulo 4. Para poder hablar del movimiento profético en la iglesia, tengo que por obligación ir al fundamento establecido no por el evangelista José Santiago, no por una organización religiosa, sino por las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, maestro para nosotros los gentiles, porque quiero ir estableciendo esta diferencia. El apóstol Pedro, escúcheme con cuidado, era apóstol para el pueblo judío. Era apóstol para el pueblo judío, pero el apóstol Pablo era maestro para nosotros los gentiles. Yo espero que usted haya entendido ese punto y que lo tenga bien claro. El apóstol Pedro, ustedes saben que Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos para que todo lo que él atare en la tierra fuese atado en los cielos y todo lo que desatase en la tierra fuese desatado en los cielos. Pero el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que fue una persona que le hizo mucho daño a la iglesia, apareció como un abortivo luego de la elección de los 12 apóstoles que Jesús mismo en su ministerio comisionó y escogió. El apóstol Pablo aparece en el panorama, en el escenario profético, en el tiempo de la gracia, sin haber caminado con Jesús, sin haber visto a Jesús, sin haber participado de los rudimentos que el apóstol Pedro instituyó luego para colocar el sustituto de Judas. Mire, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 21, dice: es necesario, pues, esto está hablando aquí Pedro, yo quiero establecerle que el apóstol Pablo fue apóstol llamado por el Espíritu Santo. No me he olvidado de Efesios capítulo 4, voy a leer ya mismo, pero quiero establecer este punto bien claro y voy con calma para que usted pueda comprender lo que es el movimiento profético en la iglesia, pero pueda entender que Dios estableció 5 ministerios. Yo me quedo impresionado ante el grado de ignorancia que 2 o 3 líderes religiosos tienen en este tiempo de tomarse el atrevimiento de quitarle a estas sagradas escrituras donde el Espíritu Santo, donde Cristo estableció que eran 5 ministerios. Hay muchos que son tan atrevidos que lo han bajado a 2 ministerios, pero vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cuando el apóstol Pedro, maestro para los judíos, entendió que tenían que escoger un apóstol que sustituyera a Judas, mire lo que pasó. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo y que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo, oiga, con nosotros
de su resurrección. Fíjense que el apóstol Pedro en ningún lugar está diciendo, aunque más adelante vemos que no aceptaron a Pablo como apóstol, no lo reconocieron. Pero hermano, cuando Dios llama a alguien y el hombre no lo reconoce, hay problemas ahí. Porque Dios, a quien Dios llama, Dios respalda. Y si usted se va a la historia, históricamente el apóstol Pedro tenía muchas diferencias con el apóstol Pablo. De hecho, no los reconocieron los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Cordero que caminaron con Yeshua, con Cristo, no reconocieron al apóstol Pablo, ni a Bernabé, ni a Timoteo como apóstoles, pero las Sagradas Escrituras, escúcheme bien, sí los reconocieron. Entonces sigue diciendo, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Oiga esto, porque esto era un ritual sagrado que Dios permitía en el Antiguo Testamento y todavía los discípulos, los apóstoles de Cristo, los que caminaron y lo vieron a Él, utilizaban también. Y les echaron suertes, o sea, en otras palabras, dejaron a la suerte, como cuando usted toma literalmente dos números o dos papeles y los coloca dentro de una funda, entra la mano a la suerte y coge uno de los dos nombres. Cuando habían situaciones donde había indecisión, lea historia para que usted pueda comprender lo que le estoy hablando. En el libro de usos y costumbres usted lo puede conseguir. Cuando habían indecisiones de decisiones, valga la redundancia, importantes que había que tomar, se echaba la suerte. Pedro echó la suerte, dice que echaron suerte, y cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. De esta manera, el apóstol Pedro escogió el apóstol que sustituyó, por así decirlo, escogió al azar porque echaron suerte. No me lo estoy inventando yo. Esto no es una doctrina que yo me estoy inventando. Yo le acabo de leer las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 1, verso 26, donde dice que echaron suertes. Lo escogieron al azar, en otras palabras. Oraron, pero lo escogieron al azar. Y quien salió en esa echada de suerte fue Matías. Pero esto no significa, y quiero establecer esto como fundamento, para desintoxicar este disparate, esta interpretación incorrecta del ministerio apostólico. En este tiempo usted escucha mucha gente repitiendo ignorantemente, porque no tienen el conocimiento, que el último apóstol fue el apóstol Pablo, cuando las Sagradas Escrituras no indican eso. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Le leí en el libro de Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pedro, aquel que Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos y le dijo, sobre esta verdad que tú has dicho y sobre mí que soy la roca, edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro recibió una autoridad para ser el que impulsó, por así decirlo, el boom, la explosión espiritual en Pentecostés para ganar las primeras 3,000 y luego las segundas 5,000 almas, que hicieron 8,000 almas. Luego de esto fue su encarcelamiento, ¿verdad? Porque Herodes comprendía que Pedro era un hombre peligroso. Había ganado 8,000 almas y ciertamente nuestro querido hermano en la fe, el apóstol Pedro, tuvo que ser probado. Pero todos conocemos la historia. Dios lo sacó de aquella cárcel en victoria. Pero sí, históricamente había un choque entre Pedro y el apóstol Pablo.
no lo quisieron reconocer como apóstol. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, aunque ustedes no me reconocen como apóstol, ni yo tampoco merezco ser llamado apóstol. Como un abortivo, me escogió el Señor para ser apóstol de su obra. Nombre y llamado que no merezco ni siquiera portar, ni siquiera representar, porque fui un perseguidor de la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, y escúcheme con cuidado, porque le voy a desintoxicar este pensamiento religioso. Si el ministerio apostólico, yo no puedo hablar aquí del movimiento profético en la iglesia, si no comienzo a hablar del primer ministerio establecido por el Espíritu Santo en este tiempo que está activo. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos demonicen este ministerio, un ministerio que es muy atacado porque tiene la responsabilidad como fundamento de empoderar a la iglesia, de capacitar a la iglesia, de empujar a la iglesia hacia el propósito de Dios. Fíjese que la palabra no comienza diciendo que Dios estableció a unos pastores. Escúcheme, yo respeto grandemente el ministerio del pastor y es el pastor el que está encargado de las ovejas en la grey. Pero no podemos minimizar el ministerio apostólico porque nos da la gana, porque tenemos un capricho, porque tenemos una intoxicación eclesiástica, que escuchamos un disparate fuera de contexto, que Juan de los Paslotes repitió, que alguien repitió y nosotros seguimos como el papagayo repitiendo lo mismo, como aquel que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, algo que no está en las Sagradas Escrituras, algo que se sacó de contexto del libro de Josué, cuando Jehová Dios y Cristo, que era el ángel de Jehová que se aparecía en la salsa al diente, le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces la gente agarra ese verso de la palabra, lo saca de contexto y dice que la palabra dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tal frase o mención no es correcta. Sí, es correcto lo que yo le acabo de mencionar hace unos segundos atrás. Por tal razón, vamos a comenzar desintoxicando al pueblo, a los que tienen esta intoxicación religiosa y no creen en el ministerio apostólico porque dicen que es un ministerio que ya no está en pie. Vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si este ministerio no estuviese en pies, y sé lo que dice el libro de Apocalipsis en las iglesias, porque probablemente hay gente que están diciéndome, bueno, es que cuando fueron a enviarle el mensaje a la iglesia de Éfeso, probó a los que decían ser apóstoles y no los eran, y los encontró mentirosos. Yo estoy consciente de eso y respeto el mensaje que Cristo le envió a la iglesia de Éfeso. Pero quiero decirle que siempre donde hay un original, hay una copia. Donde hay un cierto, hay un falso. Que la iglesia de Éfeso hubiera probado en ese tiempo los que se decían ser apóstoles y no lo fueran y no lo eran, no significa que ese ministerio terminó por el capricho de 2 o 3 en un sector religioso que demonizan este ministerio. Yo comprendo y estoy tratando de entrar hace 20 minutos a Efesios capítulo 4, pero como el Espíritu Santo sigue fluyendo, lo vamos a dejar que Él fluya. De hecho, este es el primer programa en series bajo el tema El movimiento profético en la iglesia. Y usted lo está viendo en el cintillo de la pantalla de su televisor, dispositivo, celular, donde quiera que usted nos esté viendo. Pero es que tengo que hacer, hermano, un hincapié en esto porque el ataque que hay contra el ministerio apostólico es tan grande por un factor, y se lo voy a decir. Porque en este tiempo yo comprendo, entiendo y estoy totalmente de acuerdo que sí hay falsos apóstoles.
¿Usted me escuchó? Hay falsos apóstoles que lo único que quieren es que les sirvan, que les sequen el sudor, que les carguen la Biblia, que los protejan. Yo a veces digo, bueno, ¿será que los ángeles de Dios ya se quedaron sin efecto? Entonces hay ciertas anomalías en este ministerio, que es un ministerio de Dios, que han hecho que mucha gente pierda la credibilidad en el ministerio apostólico. Pero por 2 o 3 cabezones, por 2 o 3 desobedientes, por 2 o 3 que se han metido en un ministerio que Dios no los ha llamado. Porque lo triste de esto es que muchos se llaman apóstoles y ni siquiera tienen una sola iglesia bajo la cobertura apostólica. Entonces yo a veces me pregunto cuál será el aire de grandeza de llamarse apóstol. Yo comprendo todo eso, amado. Hay apóstoles en este tiempo que se llamaron ellos mismos, que no los llamó Dios y que ellos se pusieron el título porque le dio la gana. Pero eso no significa que ese ministerio desapareció ya. Si hubiese desaparecido aquí en Efesios capítulo 4 y verso 11 no dijera esto que le voy a leer. Y él mismo, ¿quién? No fue un hombre, no fue un profeta, fue Cristo. Y él mismo constituyó, fíjese de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, de la unidad en el Espíritu. Y esto es una malicia y un cáncer espiritual infernal y diabólico. La desunión, las verjas que hay dentro del pueblo de Dios. Es triste entender y comprender que la iglesia tradicional, los que me están viendo en esta hora y escuchando entienden lo que le estoy diciendo. No lo estoy diciendo yo solamente, sino que he escuchado comentarios hasta de gente no creyente que dice que es increíble e impresionante que la iglesia tradicional no tiene tanta división, ni siquiera se escucha división como en el pueblo de Cristo. Y esto es, hermano, en cierta forma una desgracia. Es penoso, es triste que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sean los únicos que se ataquen unos a otros. Es muy triste. Mire, Efesios capítulo 4, verso 11, si el ministerio apostólico terminó con el apóstol Pablo, que no lo enseña en las Sagradas Escrituras por ningún lugar, dice que Pablo fue el último apóstol. Pablo lo que expresó que por último, en otras palabras, inesperadamente, como si fuera poco, quiso decir el apóstol Pablo. Vaya a otras versiones de la palabra para que usted pueda ver lo que le estoy diciendo. Como un abortivo me escogió el Señor a mí, que no soy digno. Pablo dijo, yo no soy digno de llamarme apóstol. Como apóstol para representarlo en este tiempo. Y mire lo que dice la palabra, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Si este ministerio hubiese muerto, no estuviese esto escrito aquí. O si no dijera solamente a los apóstoles que andaron con Jesús, que fuesen apóstoles. Dice a otros profetas, a otros evangelistas. Oiga, el tercer ministerio es el del evangelista. El cuarto ministerio, que para mí es sumamente importante, es el del pastor. Y el quinto es el del maestro. Entonces, tenemos el fenómeno en este tiempo de 2 o 3 ignorantes espirituales que dicen, se atreven a decir y enseñar que el único o los únicos ministerios que están vigentes ahora mismo son el ministerio del pastor y el del evangelista. O sea, están excluyendo el ministerio apostólico, están excluyendo el ministerio del profeta y el del maestro. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás le conviene mantener a un sector del pueblo en esta estupidez espiritual, en esta ignorancia espiritual. ¿Por qué, amados? Porque si no hay maestros
que enseñen al pueblo, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Si no hay profetas, y déjeme decirle algo, que vamos a entrar al tema del profeta con mucho cuidado en este tiempo, porque también es un ministerio que ha sido atacado porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo engañando, pero esto no significa que el ministerio profético se murió. ¿Usted me entiende? Y el ministerio apostólico que tan atacado es. Él mismo constituyó, mira el propósito de los 5 ministerios, del ministerio quíntuple. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y finalmente maestros. Mira el propósito, con el fin de perfeccionar. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando hablamos de perfección, hablamos de capacitar, hablamos de empoderar, hablamos de enviar, hablamos de preparar de una manera excelente a la iglesia de Jesucristo para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Usted sabe lo que significa el ministerio textualmente? Significa servicio. Y alguien dijo algo en cierta ocasión que es muy cierto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque Cristo enseñó a sus discípulos, si alguno de vosotros quiere ser grande, ¿sabe lo que le dijo? Comience siendo vuestro servidor. Comience sirviendo. Entonces, si usted quiere ser grande y quiere tener ministerio, comience a servir. ¿Sabe lo que hizo Jesús en cierta ocasión? Se puso una toalla sobre sus hombros y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Hay gente que quiere ministerio. Hay gente que quiere ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pero no quieren servir. Y Cristo dijo que Él no había venido a ser servido, sino que Él había venido a servir. Y dijo, si alguno quiere ser grande entre vosotros, comience a servir. Yo vine para decirte en esta noche que el ministerio más grande que puedes tener dentro de tu llamado, si te llamó Dios a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es servir. Cada uno de estos 5 ministerios que el apóstol Pablo mencionó a los Efesios en su carta, hablan de que cada uno de ellos tiene que tener humildad, tiene que tener amor, tiene que tener sencillez, tiene que tener mansedumbre, pero ante todo tiene que ser un servidor. No me cabe en mi mente cómo un líder puede delegar, porque hay gente que lo único que saben hacer es delegar, dar órdenes y delegar. Pero un buen líder, el que realmente es líder, como decimos en mi país, Puerto Rico, no cacarea tanto. Puerto Rico dicen que el que tiene boca no manda a soplar. En otras palabras, el buen líder dice, hagamos. Y Cristo dio el ejemplo. Le lavó los pies a los discípulos, porque el fin de cada ministerio es capacitar y empoderar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el propósito. El propósito aquí no es engrandecernos. El propósito aquí no es crecer nosotros. El propósito aquí es nosotros menguar para que Cristo crezca en nosotros. Hasta que todos lleguemos. Mire por qué es que el diablo está endiablado con los 5 ministerios. Mire por qué es que el infierno se volca contra los 5 ministerios, comenzando con el ministerio del apóstol,
que es el fundamento de los 4 ministerios que unidos al ministerio apostólico forman 5. Mire cómo el enemigo se levanta en este tiempo para cegar el entendimiento y intoxicar la mente de muchos creyentes y aturdirlos de tal manera que piensen que este ministerio ya no está en efecto, porque le dio la gana a cualquier líder de cualquier sector religioso de negar que este ministerio todavía sigue y seguirá en pie hasta el arrebatamiento de la iglesia. Mire cómo dice, hasta que todos lleguemos, o sea, el propósito es capacitar a la iglesia para que sirva, porque el propósito es llegar a la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, la unidad de la fe, que es lo que el enemigo no quiere mantener en la iglesia, quiere desunir la iglesia para que no haya una unidad de fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo, a un varón perfecto. Pero ¿será posible que nosotros como iglesia podamos ser perfectos en estos cuerpos imperfectos? Claro que sí. Perfecto significa aprobado por Dios. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto. A la medida de la estatura, oiga, de la plenitud de Cristo. Mire lo que hacen los 5 ministerios. Yo, hermano, estoy en la introducción de lo que es el tema, el movimiento profético en la iglesia, pero tenía que establecer este parámetro con respecto al ministerio apostólico y los 5 ministerios, porque, hermano, es que es una intoxicación increíble, pero la estamos rompiendo en esta noche. Mire, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, ¿para qué? Todo tiene un para qué en Dios. Para que ya no seamos niños inmaduros, influctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, de doctrina, por estratagema, por inventos humanos, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, ay Dios mío, que se hallan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Yo no sé por qué a la gente se le mete un demonio de celo, porque aquí cada uno de nosotros tenemos que hacer algo en la obra del Señor. A mí Dios no me llamó a ser apóstol, no me llamó a ser pastor, bueno, hasta el momento, porque Dios me ha estado hablando de ello, pero me llamó a ser evangelista y tengo que funcionar en el ministerio donde Dios me llamó. No puedo funcionar como pastor y evangelista a la misma vez. Respeto a los que dicen que son pastores y evangelistas, pero hermano, usted puede funcionar como evangelista siendo pastor, puede funcionar como profeta, puede funcionar como apóstol, puede funcionar como maestro, pero si su llamado es a ser pastor, olvídese de que usted es pastor, evangelista y profeta. Usted es un solo ministerio que puede operar en los 5, pero es uno. Los entendidos, yo espero que me entiendan. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Ahora, yo creo que usted entiende por qué el ataque tan despiadado del infierno contra el ministerio apostólico y profético, y también el del maestro, porque el pastor y el evangelista los dejan quietecitos. Solamente el ataque es contra esos 3 para desvincular y intoxicar al pueblo para que no pueda encaminarse y entrar en lo que Dios ha establecido específicamente a favor de la iglesia para perfeccionarla para la obra del servicio, para edificar los santos. Por eso es que el Señor nos ha movido a que traigamos este tema del movimiento profético en la iglesia. Y quiero continuar hablándoles, ya que hablé del ministerio apostólico.
rompiendo el mito de que solamente hubo 12 apóstoles. Empecemos entrando a la línea del tiempo, porque algo que usted tiene que comprender y entender en esta noche, o en el momento que usted nos pueda ver luego retransmitido, es que cada escrito de las Sagradas Escrituras usted no lo puede agarrar como un mandamiento si no lo es. Como he escuchado yo gente que han dicho, bueno, la Biblia dice que Dios prometió que serás salvo tú y tu casa. Eso no es ninguna promesa para el pueblo del Señor. Eso fue una palabra que el apóstol Pablo y su compañero Silas, compañero de milicia en el ministerio apostólico, le dio al carcelero de Filipo. Pero eso no es un mandamiento para que nosotros andemos como el papagayo, mintiéndole a la gente, diciéndole que creen en el Señor Jesucristo y se salvan allí en su casa. Yo no dudo que Dios lo pueda hacer. Si usted pelea y lucha y pone a sus familiares en las rodillas, pero desgraciadamente yo he conocido gente que le ha servido a Dios con fervor, ha orado por familiares y esos familiares desgraciadamente no han querido recibir a Cristo. Y en este momento no están en un lugar muy grato. Pero tenemos que entender y comenzar entrando a la línea del tiempo para romper el mito de que solamente hubo 12 apóstoles. Hechos capítulo 13, vaya anotando, no puedo leer todo, hermano, porque si no, aquí nos vamos a quedar por semanas y semanas. Y aunque vamos a estar varias semanas trabajando este tema del movimiento profético en la iglesia, necesito ir al extracto para que usted pueda obtener el beneficio del aprendizaje. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 2, usted lo lee luego en su casa, yo le doy el resumen. Relata que en Antioquía habían maestros y habían profetas. Y dentro de ese grupo aparece el apóstol Pablo como un abortivo, como alguien fuera de tiempo, entre comillas, fuera de tiempo para los hombres, pero a tiempo para Dios. Y otros 4 ministerios y el Espíritu Santo ordena apartar a 2 de los 5 para la obra que Él los llama. Estos 2 son Bernabé, que figura primero en la lista, y Pablo, que figura último en la lista. Por eso es que dice que él como último, siendo un abortivo, aparece como apóstol. Ya en Hechos capítulo 14, verso 14, anote para que luego usted repase, luego del programa o en el tiempo libre que usted lo tenga, la Biblia llama apóstoles, en plural, a Bernabé y a Pablo, ¿no? Pero esto no se lo enseñan al pueblo. Pero aquí está el evangelista José Santiago para enseñárselo. Destruyendo con esto el mito de que hubo solamente 12 apóstoles. Aproximadamente, esto es historia, a finales del año 51, según cálculos históricos, se escribe la primera carta a los tesalonicenses, y escúcheme con cuidado, vaya a la historia y confirme lo que yo le estoy diciendo. En el primer capítulo y versículo dice quiénes son los autores, ya que comienza de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, 3 apóstoles. Aquí se les rompió la teología a mucha gente en esta noche y en este día. 3 apóstoles de la gracia. Óigame, pero hay 2 o 3 diciendo que solamente hubo 12 apóstoles nada más. Y que Pablo fue el último. O sea, hubo 12 apóstoles, pero Pablo fue apóstol también. Y claro que fue apóstol, pero fue apóstol llamado por Dios. Como si usted es pastor, tiene que haber sido llamado por Dios. Como si usted es evangelista, como si usted es profeta o maestro. Cada cual sabe cómo Dios lo llamó. Pero aquí encontramos a Pablo, a Silvano y a Timoteo fungiendo como apóstoles unidos al apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los tesalonicenses
escribiéndole en nombre de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo él escribía: gracia a vosotros y paz. ¿Quién escribió? Esta es la pregunta en esta noche. ¿La carta a los tesalonicenses fue el apóstol Pablo solamente? Pues la contestación a esta pregunta y la respuesta fue que fue el apóstol Pablo, el apóstol Silvano y el apóstol Timoteo. Los tres fueron apóstoles de la gracia. Si leemos bajo esta perspectiva toda la epístola, nos vamos a dar cuenta, hermanos queridos, que aunque Pablo funge como cabeza apostolar, no habla en primera persona singular, sino únicamente para decir que se le lea la carta en diferentes lugares. Pero aparte de esto, siempre dice nosotros en plural. Nuestra, sufrimos, oren por nosotros. Si Pablo era uno solamente, ¿por qué decía oren por nosotros? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran nosotros? Pues obviamente Pablo, Silvano y Timoteo. En el capítulo 2 y verso 6 de este primer capítulo, de esta primera carta a los tesalonicenses, comienza diciendo nosotros. ¿Quiénes? Vuelvo y pregunto. Pablo, el apóstol Silvano y Timoteo. Nosotros como apóstoles de Cristo. Oiga, búsquelo en su Biblia. Yo sé que esto le está rompiendo la teología a mucha gente que han estado en ignorancia por mucho tiempo, pero este es el propósito, amado. Que nosotros podamos comprender las verdades de las cuales se nos ha cortado la libertad de tener conocimiento, sencillamente por la religiosidad y la intoxicación religiosa a la cual fuimos sometidos durante mucho tiempo. Pero gloria a Dios que Dios quitó las escamas de nuestros ojos, como se las quitó a Saulo de Tarso, para que fuera un apóstol de la gracia y fuera apóstol para nosotros los gentiles. Mire, vuelvo y digo, en el capítulo 2 y verso 6, léalo en su casa, de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice nosotros, vuelvo y pregunto, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Nosotros como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, pero no quisimos. El mito número 2 de que Pablo fue el último de los apóstoles se rompe aquí ante esta verdad. Porque ¿dónde está el texto que lo han sacado de contexto para formar un pretexto? Vaya conmigo. Yo lo tengo aquí anotadito en las notas, pero yo quiero que usted vea que yo estoy leyendo Biblia. Yo aquí no me estoy inventando nada. Yo aquí le estoy hablando a usted desde que comenzó el programa hace 45 minutos. Le estoy hablando Biblia 101. No me estoy inventando nada y le estoy probando con la historia lo que las Sagradas Escrituras confirman. Primera de Corintios capítulo 15. Mire cómo la Biblia pechita, que es del griego y el hebreo al castellano, habla sobre lo que el apóstol Pablo indicó. Primera de Corintios 15, 8 al 9. Dice, y al último de todos, oiga, como si fuera poco, es lo que quiere decir el escrito original, y al último de todos, como si fuera poco, como a uno nacido fuera de tiempo, un abortivo, también se me apareció a mí, siendo yo el más insignificante de los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, ahí habló en singular, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora mire cómo dice la versión Reina Valera, que es al castellano. 1960, capítulo 15, verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí no está diciendo que Pablo fue el último apóstol, sino que
luego de que Pablo habla, usted lee los primeros versos. Mire, yo le voy a leer los primeros versos para que usted entienda. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque hay que leer los primeros versos para que usted entienda. Y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que yo recibí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense que Pablo no vio nada de esto, pero creyó lo que decían las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hombres, oiga, a la vez. Mire qué cosa. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dijo Pablo. Después apareció a Jacobo. Oiga. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y como si fuera poco. Y por último, dijo Pablo, y con otras palabras, y como si fuera poco, se me presentó a mí como un abortivo fuera de tiempo, porque estaba fuera de tiempo para los apóstoles que andaron con Cristo, pero no para Cristo, porque que no lo llamó ningún apóstol, lo llamó Cristo. Se me apareció a mí también, trató conmigo, porque todo el que tiene un llamado de Dios tiene que tener un trato directo. Esto no es porque usted, y no estoy en contra, escúcheme con cuidado, esto no es porque usted vaya a un instituto, esto no es porque usted tenga teología, no es porque usted sea un exégeta de la palabra, esto no es porque usted conozca los misterios y todos los misterios y usted tenga entendimiento de toda la plenitud de la palabra y sea tenga un coeficiente intelectual de 250 o de 300, que usted sea genio en las Sagradas Escrituras. Eso no es ningún problema. A mayor conocimiento, mayor poder. El conocimiento te da poder de usted conocerle, que nadie lo engañe. Pero eso no es lo que le da el llamado, amado. El llamado se lo da el trato de Dios con usted. El llamado se lo da que el Espíritu Santo trabaje de la manera que a Él le plazca, para que usted pueda ser llamado. Pablo está hablando de todo lo que ocurrió y dijo, y por último, en otras palabras clarísimas, y por último, y que para acabar de completar, a mí también se me apareció y conmigo como un abortivo fuera de tiempo, aunque los apóstoles de Jesús no me aceptaron, aunque dijeron que yo no podía ser apóstol, pero Dios le plujo escogerme y llamarme. Por eso es que ese mito teníamos que romperlo en esta noche para poder entrar en los últimos 11 minutos con 46, 45 segundos que nos quedan de programa en el tema del movimiento profético en la iglesia. Mire, el ministerio apostólico es tan importante porque cuando usted ve un apóstol, usted lo va a conocer por el manto que carga, las señales que carga, el conocimiento con una revelación, no una nueva revelación, una revelación en la palabra y de la palabra, que usted no ve eso en el pastor. El pastor tiene un manto de revelación, cada ministerio tiene un manto de revelación, pero el nivel de revelación que tiene el apóstol, hermanos queridos, es un manto que usted lo reconoce aún a la distancia. Tiene esa capacidad dada por Dios, no para orgullecerse, no para creerse más grande que un pastor ni ninguno de los otros ministerios, porque lo hermoso de los ministerios es que cada uno respeta el lugar donde Dios lo puso y funciona en ese lugar para gloria y honra del Señor. Pero es muy distintivo. El Espíritu Santo usted le da testimonio cuando usted identifica un verdadero apóstol, una persona humilde, una persona sencilla, una persona consagrada a Dios, una persona sometida al ayuno, a la intercesión profética, una persona que está sometida a las Sagradas Escrituras y que busca la manera de empoderar a otros con lo que ha recibido para que sean portadores de
su gloria. Levanta iglesias, edifica iglesias, las supervisa y opera de esa manera el ministerio apostólico. Ahora, el ministerio del profeta. Había 3 oficios principales en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y no quiere decir que porque esto era en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no hayan profetas. Hay profetas y hay falsos profetas. Como hay apóstoles y hay falsos apóstoles. Como hay evangelistas y hay falsos evangelistas. Como hay pastores y hay falsos pastores. Como hay maestros y hay falsos maestros. Recuerde que donde quiera que hay un original, hay una copia. Yo puedo tener el original de este lado y puedo tener otro que se parece original, pero es una copia. O sea, ¿quién te va a dirigir, quién te va a mostrar, quién te va a exhortar? El Espíritu Santo, para que tú comprendas quién es y quién no es. No por tu intelecto, no por tu fuerza, no porque tú crees, no porque tu pie, porque el Espíritu Santo te da la convicción. Mire, me quedan 9 minutitos y quiero entrar de lleno en esto para ya la próxima semana, el próximo lunes, si Cristo lo permite. Si Dios lo permite y Cristo no ha venido antes por su pueblo, continuemos con el tema, el movimiento profético en la iglesia. Mire los 3 oficios, los 3 ministerios dentro de los oficios principales en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Habían 3 oficios principales y quienes lo operaban eran los profetas, como Natán. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 2, apúntelo y luego usted lo busca. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Eso era lo que hacía el profeta. No era que yo veo, ni que porque hoy día tenemos un problema en Puerto Rico. Mire la malicia que hay en Puerto Rico. A la gente le ha dado con que Dios va a destruir a Puerto Rico. Los llamados profetas, que yo los llamo profetas del terror, porque Dios no es el Dios que ellos están anunciando. Pero hay algo que es bien entendible o no entendible dentro de los mensajes proféticos que los llamados profetas de este tiempo, que luego en el próximo programa le vamos a describir minuciosamente, delicadamente lo que es un verdadero profeta, para que usted compare lo que están escuchando por ahí en estos tiempos y lo que verdaderamente es un profeta, y usted sabrá si son o no son. Porque entre el mensaje que el profeta da, porque el profeta no recibe un dictado audible. Hello, ¿usted me escuchó? El profeta no recibe un dictado audible, recibe una inspiración divina para decir así dice el Señor. Pero cuando ya ese profeta siente que esa inspiración se ha puesto en tranquilidad, en armonía, en quietud, tiene que callarse. Y ahí es donde la gente abre la boca, como decimos en Puerto Rico, y mete las patas. Cometen errores garrafales, hermanos. Y donde usted ve que profecías que mucha gente trae no se cumplen, porque vinieron, como dice la palabra, y vamos a ver más adelante, del intelecto y del corazón de los profetas, y no del corazón de Dios. Pero el profeta en el Antiguo Testamento, como Natán, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. El tercer oficio era el del sacerdote, como Abiatar. 1 de Samuel, capítulo 30, verso 7. Anótenlo porque no tengo tiempo, como les dije, de detenerme en cada punto. El sacerdote ofrecía, el propósito de él era ofrecer sacrificios, oraciones y alabanzas a Dios en el nombre del pueblo, porque el pueblo no tenía acceso, como lo tenemos hoy, acceso directo a la presencia de Dios el Padre, porque el velo desde arriba hasta abajo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dándonos acceso directo a la presencia de Dios el Padre sin necesidad de un sumo sacerdote que expiara o cubriera nuestros pecados una vez al año, sino que Cristo, como el sumo sacerdote, con un solo sacrificio expió nuestros pecados. Porque históricamente el arca del pacto fue colocada en el monte de la calavera, donde Jesús murió, en el mismo centro, no a la derecha ni a la izquierda, en el centro. Por eso Jesús estaba en el centro, aunque había una teoría que el que colocaban en el centro era el peor de los tiranos. Él estaba allí por el propósito de que el arca del pacto fue sacada. Jeremías la sacó, aleluya. Y cuando iban a sitiar la ciudad, él la
actuó debajo de la carabela del monte donde fue colocada la cruz de Cristo. Por eso cuando la tierra tiembla, manso, cuando Cristo murió la tierra tembló y las piedras, dice la palabra, se abrieron. Y cuando las piedras, oh gloria a Dios, esto se empezó a calentar ahora al final. Cuando las piedras se abrieron, la sangre de Cristo, a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, bajó y cayó en la tapa del propiciatorio. Por eso cuando Cristo dijo consumado es, todo terminó. El velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Tuvimos acceso directo a Dios el Padre. Por eso es que ahora usted puede entrar a un templo con toda tranquilidad y Dios no lo mata. Con todo y lo sinvergüenza que son los seres humanos, Dios tiene misericordia, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Claro, siempre he dicho que la gracia no es una licencia para que la gente peque y haga todo lo que le dé la gana. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos da para que nos acerquemos a Él por medio de Cristo Jesús. Y el tercer oficio, y aquí nos vamos a quedar porque ya no fue que el tiempo nos traicionó, sino que lo consumimos, será el del rey. Como el rey David, el dulce cantor de Israel. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 3. El rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Estos eran los oficios de Cristo, los oficios principales, ¿verdad? Porque no había venido todavía en tierra, a la tierra, perdón, pero eran los oficios principales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que vamos a dejarlo aquí. Y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a entrar en Cristo como profeta. Porque aunque Cristo fue el enviado, Él funcionó también como profeta. Por eso le dije ahorita que aunque usted sea pastor, apóstol o evangelista o maestro, o profeta, el ministerio que sea, usted puede ser el ministerio que Dios lo llamó, pero fluir en los 4 ministerios y en el ministerio donde Dios lo llamó. Pero usted está determinado a estar en el ministerio donde Dios lo llamó. Si fue apóstol, pues apóstol. Si fue profeta, pues profeta. Si fue evangelista, evangelista. Si fue pastor, pastor. Si fue maestro, maestro. Pero puede funcionar en los otros ministerios, como lo vamos a ver la próxima semana, si así el Señor lo permite. Yo quiero orar por las peticiones que han estado poniendo ahí en el chat de Facebook y quiero enviar la palabra de sanidad sobre ti ahora que has estado sintonizando. No importa la necesidad, la situación. En estos 2 minutos finales que me quedan, voy a orar a Dios por tu necesidad y vas a recibir el toque de Dios para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos que han estado ahí, Señor, sintonizados, escribiendo sus necesidades. Yo te suplico que tú los toques ahora con tu mano poderosa y que el milagro, que ellos están esperando, los reciban en esta hora por el poder de tu palabra y por la fe en común acuerdo, porque me paro en fe a favor de ellos. Ellos lo reciben en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la semana que viene vamos a entrar dentro del tema de lo que es el movimiento profético en la iglesia, en Cristo como profeta. Nos quedamos en los oficios de Cristo, o sea, los 3 oficios principales en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, y vamos a entrar la próxima semana, si Dios lo permite, en Cristo como profeta. Les suplico que usted comparta esta programación, que corra la voz, que invite a otros para que lunes tras lunes, aquí a través de esta página, de este fanpage de Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta, y a través también, nos va a ver a través del fanpage del Ministerio de Intercesión Profética a las Naciones, se sintonicen con nosotros con este su programa como Voz de Trompeta. Programa que tiene como finalidad recordarte el advenimiento glorioso de Cristo por su iglesia en la trompeta que está a punto de sonar. Empoderarte, capacitarte, prepararte y enviarte a la obra del servicio que es el ministerio.
Que sean todos bendecidos en esta hermosa noche o en este hermoso día cuando usted nos vea luego en cualquier tiempo. Y les espero la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su iglesia. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida